Muchas gracias, servidores. Y hoy tengo la bendición de presentar y dejarlos con una gran amiga, con una mujer de Dios, una mujer que ha sido de mucha bendición para mi vida, como lo sé que lo ha sido para muchos de ustedes, y ella es Marianela Ibarra. Hola, buenos días a todos. Para los que no me conocen, yo soy Nela. Un placer estar compartiendo la palabra hoy con ustedes. Nuestros pastores están hoy en la cumbre, en campamento con más de 100 jóvenes. Sabemos que van a venir como nuevos, todos, tanto los pastores como los jóvenes. Rejuvenecidos van a venir don Ale y doña Flora. Entonces vamos a empezar a compartir el mensaje de hoy. Y bueno, para introducir el mensaje quería comentar con ustedes que me imagino que algunos se han dado cuenta. ¿Cuántos de aquí tienen perfil en Facebook? Un montón. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno abre un perfil en Facebook hay una parte donde uno pone la información personal, ¿ok? En la información personal uno pone el nombre, pone dónde vive, pone la fecha de nacimiento, y hay una parte muy particular que se llama, en español se llama como situación sentimental, una cosa así. En inglés le ponen como el estatus relacional. Entonces es muy divertido, porque entonces la gente pone si está soltera, si está casada, si está viuda, si está divorciada. Pero además, si están dentro de una relación, hay como subcategorías. Entonces, en una relación, si la persona está en una relación, puede poner con quién está en esa relación. Hay otro que es, por ejemplo, que está en una relación abierta, que alguien me explique qué es una relación abierta. Después hay otro que es un estado que está dentro de una relación, pero es complicado. Yo no sé por qué si alguien está en una relación y está en un estado de es complicado, se lo quiere contar al mundo, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que le quiere contar al mundo que su relación está complicada. Y así sucesivamente. Y yo no sé si ustedes sabían, pero este asunto es todo un tema. Entonces, la gente empieza, por ejemplo, van a terminar una relación y dentro de su conversación de terminar la relación, terminan las razones y dentro de la conversación está, bueno, ok, terminamos y hay que quitarlo de Facebook. Ok, ¿quién lo quita? ¿Lo quitas vos o lo quito yo? ¿Y cómo hacemos? Porque bueno, acordate que ahí uno puede poner que entonces nadie lo vea, entonces así nadie va a comentar que terminamos. Sí, pongámoslo así. Hay que comentar dentro del asunto, de la final de la relación, que hay que quitarlo de Facebook. Y no solo cuando uno termina. No les iba a contar, pero les voy a contar. Ya que los jefes no están, voy a contar. Cuando yo empecé mi relación, tengo un novio guapísimo. Y él, bueno, Nela, toda la conversación, sos la mujer más linda, perfecta, inteligente, sabia, preciosa del mundo, ¿querés ser mi novia? Yo, ya era hora de que te dieras cuenta, sí, claro. Y desde que empezamos, tuvimos toda la conversación, todo el asunto, y en eso le digo, mira, tengo una pregunta, lo vamos a poner en Facebook. Y se empezó a reír, yo no sé si diciendo, ay, qué novia tan vacilona tengo, o oh, por Dios, ¿qué es esa pregunta? ¿En qué me metí con esta mujer, verdad? Y entonces es todo una conversación. Pero entonces, a lo que les quiero llegar con esto es, uno cambia de estatus con respecto a las personas. Igualmente, cuando nosotros empezamos o llegamos a conocer a Cristo, nosotros cambiamos de estatus con respecto a nuestra relación con Él, en diferentes formas. Y hay un estatus particular y lindísimo en el que nosotros cambiamos y es de huérfanos a adoptados. Cuando pasó que Adán pecó y perdimos la comunión y la comunicación con Dios, el Señor dijo, yo tengo que restaurar mi relación con ellos, tengo que restaurar mi comunicación con ellos, pero quiero hacerlo más allá.
quiero hacer que ya no solamente ellos pasen de ser mi pueblo y yo sea su Dios, sino quiero que ellos lleguen a ser familia mía, quiero que ellos lleguen a que lo mío sea de ellos, quiero que ellos lleguen a ser herederos de lo que yo tengo, quiero que podamos tener una relación íntima y cercana. Entonces Dios tiene todo este plan y dice: voy a mandar a Cristo, a mi único hijo, a morir en la cruz, para que a partir de ahí ese precio, la sangre de mi hijo, compre la capacidad de que esta gente pueda llegar a ser hija mía, puedan llegar a llamarse hijos míos, puedan llegar a compartir todo lo que es mío, ¿verdad? Entonces ahí vemos una de las características maravillosas del corazón de Dios, que es ese amor tan grande. Él nos amaba tanto su creación, amaba tanto a este pueblo, ¿verdad? Que dice: no solamente quiero que compartan conmigo así, de que hablemos y de que me obedezcan, sino quiero poder aconsejarlos, quiero poder amarlos y quiero que todo lo que es mío llegue a ser de ellos. Entonces vemos que Él planea: quiero que el estatus cambie, de que sean huérfanos a que lleguen a ser adoptados, de que sean huérfanos a que lleguen a ser hijos. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra habla quiénes pueden llegar a ser hijos de Dios o quiénes son los hijos de Dios. En Juan 1:12 dice que más a quienes lo reciben y creen en su nombre les da el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Quienes los recibimos y creemos en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo, somos los hijos de Dios. Y después en Romanos 8:15 dice que ya no tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu que nos adopta y nos hace llegar a clamar: Abba, Padre. O sea, hay un espíritu sobre nosotros que ya no es un espíritu que nos esclaviza al miedo, sino un espíritu que nos adopta, un espíritu que nos abraza, un espíritu que nos dice: ya ustedes no son huérfanos, ustedes ahora son adoptados, ya ustedes no son huérfanos, ahora ustedes tienen papá. Pueden llegar a acercarse a Dios con confianza porque son adoptados y decirle: papito. Ya no es solo es un Dios lejano, es un Dios cercano. Eso es lo que nos dice la palabra con respecto a quiénes son los hijos de Dios y a la relación entonces a ese cambio de estatus que nosotros tenemos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces nos empezamos a visualizar así. Antes, como dice en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como visualizarnos así: huérfanos, sin casa, sin techo, sin comida, sin un lugar, sin un padre a quien acudir. Y de pronto la gracia de Dios llega, nos envuelve. Tenemos un padre que llega, nos adopta y nos lleva a su casa. ¿Ok? Entonces viene esta parte donde entramos a la casa del Padre. Tenemos un papá. Llegamos a ser hijos de Dios. Y aquí es donde vamos a empezar la enseñanza de hoy. ¿Ok? Que es, una vez que somos hijos de Dios, podemos tener diferentes estatus también. ¿Ok? Así como les estaba contando en Facebook, yo puedo estar en una relación, pero puedo estar en una relación abierta según Facebook, ¿ok? O puedo estar en una relación, pero puedo estar en una relación complicada. Una vez que yo soy hijo de Dios, estoy dentro de la casa del Padre. Vamos a ver una historia donde se me muestra que yo como hijo de Dios y adentro de la casa del Padre puedo tener ciertas características, ¿ok? Y es de lo que vamos entonces a conversar. Vamos a ver la historia que está en Lucas 15, del versículo 11, vamos a empezar leyendo al versículo 24. Y es la famosa historia del hijo pródigo, ¿ok? Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada.
Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ok, vamos a quedar hasta ahí. Entonces, como les decía, esta historia nos marca posiciones de hijos. Ya estamos en el estatus adoptados, estatus hijos, estamos dentro de la casa del Padre. Sin embargo, empezamos a ver la primera característica: es hijo. Sin embargo, es un hijo que, como conocemos la historia, conocía a su padre, había pasado tiempo con él, pero de un momento a otro le dice: me cansé de estar dentro de esta casa, me aburrí, yo quiero ir a ver qué hay allá afuera. Papá, deme todo lo que me corresponde de la herencia y me voy. Se va de la casa, gasta todo el dinero. ¿Cómo lo podemos comparar o aplicar a nosotros? Aquellas personas o aquellos de nosotros, tal vez que en momentos hemos pasado tiempo con el Señor, hemos estado dentro de la casa del Padre, nos hemos llamado hijos, hemos sabido que Dios es nuestro Padre, le hemos servido, lo hemos conocido, hemos escuchado su voz. Sin embargo, hay un momento en el que decimos: me cansé de estar aquí adentro, me aburrí, yo quiero ir a ver qué hay allá afuera. Señor, gracias por todo este tiempo, pero me voy. Nos vamos para afuera, gastamos todo lo que el Señor nos había dado, empezamos a vivir con las cosas que hay en el mundo, dejamos a Dios a un lado. Sin embargo, llega un momento en el que empezamos a sentir que lo que hay afuera no está llenando nuestra vida claramente. Entonces, este hijo, hay un momento en el que se da cuenta que lo que tenía en su padre pesa más de lo que hay a su alrededor, que lo que hay en su padre pesa más hasta que su mismo orgullo, y que las consecuencias que tenga que enfrentar por volver a casa nunca van a ser peores que el hecho de quedarse a donde está. Él dice: aunque me tenga que regresar a casa y vivir como un siervo, voy a estar mejor que si me quedo aquí comiendo comida de cerdo, comida de chancho. Entonces, muchos podríamos pensar: sí, pero todos estamos aquí, significa que ninguno de nosotros es hijo pródigo. Pues no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos si alguno tal vez de ustedes vino hoy por casualidad. Entonces, si usted es una de estas personas, si usted es una de las personas que en algún momento estuvo dentro de la casa de su padre, conoció, escuchó la voz de Dios, que usted es una persona que tal vez todavía suspira por los tiempos en los que conversaba con su padre, que usted es una persona que vio cómo el poder de Dios fluyó a través de usted, pero en algún momento de su vida dijo: ya, me cansé, me obstiné, me voy, chao, se fue. Pero en estos momentos está pensando: si regreso, ¿cuáles son las consecuencias de volver? Yo le quiero decir una cosa: las consecuencias de volver nunca van a ser peores que las consecuencias de quedarse donde usted está. Nunca. Este hijo volvió y el padre ni siquiera tomó en cuenta cómo olía, ni siquiera tomó en cuenta de dónde venía, ni siquiera tomó en cuenta cuánto tiempo se había ido, simplemente lo recibió tal cual estaba. Entonces, el amor del Padre por usted siempre va a ser más grande que cualquiera de sus errores. Ese es el primer de los estados que podemos tener siendo hijos. Este hijo nunca dejó de ser hijo. Vean qué bonito el versículo 21, porque el versículo 21 dice: el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y el papá dice que después ordenó a sus siervos: pronto, traigan los chunches, y se los ponen. O sea, el papá ni siquiera le contestó, ni siquiera le puso atención. O sea, lo que el hijo le había dicho era tan ilógico que ni siquiera le puso atención. O
sea, para el papá ese hijo nunca dejó de ser hijo. Nosotros el estatus de hijos siempre lo vamos a tener, indistintamente de si estamos afuera, de si estamos adentro, de si estamos como estamos. El estatus de hijos nunca nada ni nadie nos lo puede quitar, ni su culpa, ni su pecado, ni el diablo, ni absolutamente nada, porque fuimos adoptados porque Él escogió adoptarnos. Entonces este hijo llega y dice: Señor, Padre, no me llames más hijo. Y el papá ni siquiera le pone atención. Le dice, o sea, nada más dice: tráiganme las cosas para ponerlo, para vestirlo. Entonces, aunque usted diga: yo no merezco llamarme más hijo por todo lo que he hecho, el papá no le va a poner atención. Su papá no le interesa lo que usted haya hecho. Su papá lo único que le interesa es que usted está de vuelta en la casa donde usted pertenece estar. Entonces, aunque usted sea hijo, vayamos pensando: somos hijos. Número 1, ¿ya somos hijos o seguimos siendo huérfanos? Número 2, si somos hijos, ¿somos pródigos o no somos pródigos? Ok, el siguiente, vamos a seguir leyendo, versículo 25. Dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Llegamos hasta ahí. Ok, el 32 dice: pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ok, vamos a ver las características del hermano mayor. ¿Por qué? Porque a veces leemos el hermano mayor y creemos que no nos parecemos tanto a él, pero vamos a ver que puede que sí. Tenemos que situarnos en el contexto de las historias, eso es importante. Esta parábola Dios la estaba contando a los fariseos, ¿ok? ¿Por qué? Los fariseos se molestaban porque Jesús comía con los pecadores y con los recaudadores de impuestos y no con ellos. Con ellos, los fariseos, los que cumplían la ley a la perfección. Entonces Jesús estaba comparando a los fariseos con este hermano mayor, que ve que llega el hijo pródigo, ¿verdad? Y el papá se va a hacer un fiestón con el hijo pródigo y este hermano se siente simplemente rechazado. Entonces Jesús cuenta esta historia a los fariseos, ¿ok? Es importante tenerlo en cuenta. Pero vamos a ver un poco más profundo el corazón de este hermano mayor y vamos a ver si nosotros nos identificamos con algunas de estas características. Vean, cosas que le dice el hermano mayor o este hijo mayor al padre. Cuando el padre ve que su hijo está afuera, se le acerca y empieza a hablar con él. El hijo mayor le dice: Padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Servir. ¿Quién de nosotros le habla así al papá? O sea, ¿cuántos años te he servido? Servir es una palabra de siervo, es una palabra de esclavo, no es una palabra de un hijo hablando a su papá. Esto quiere decir, o podríamos pensar, que la relación del hijo mayor con su papá tenía que ver con su servicio, ¿verdad? ¿No los hace pensar un poco eso? La relación del hijo mayor con su papá tenía que ver con su servicio. Y aquí nosotros nos podríamos identificar y tenemos que tener cuidado, porque cuando nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestro servicio, corremos el riesgo de creer que la aprobación y el reconocimiento de Dios hacia nosotros vendrán dependiendo de lo que nosotros hacemos y no de lo que nosotros somos. Ok, característica 1, repasemos. El hijo mayor le habla al padre y le dice: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás.
La relación del hijo mayor con el padre estaba sostenida con cuanto él le servía a su padre. Cuando nuestra relación con Dios está basada en nuestro servicio, corremos el riesgo de creer que la aprobación y el reconocimiento de Dios hacia nosotros va a venir dependiendo de lo que nosotros hagamos por Él o hagamos hacia Él y no de lo que nosotros somos. Y tenemos que recordar que nuestra aprobación, nosotros somos aprobados. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no por cuánto nosotros hagamos. ¿Ok? Entonces, cuando nuestra relación con Dios está basada, está sostenida o va por inercia, se mantiene, se sostiene por cuanto yo sirvo, nos estamos pareciendo al hijo mayor. Estatus, hijo mayor. Característica número 2, empieza a decirle: nunca me has hecho ni un corderito. Todo lo que he hecho por vos, todo lo que te he servido, todas las horas invertidas, y nunca me has hecho ni siquiera un corderito. Por ahí leía un comentario de esto y escribían: estas son las palabras de una persona cuyo corazón se siente encerrado en la casa del Padre, cuando tal vez preferiría estar afuera. Duro. Estas son las palabras de una persona cuyo corazón se siente encerrado en la casa del Padre, cuando tal vez preferiría estar afuera. Yo les voy a abrir mi corazón y les voy a contar una cosa. Yo he sido cristiana toda mi vida, casi, de muy chiquitita. Siempre he estado, para ponerlo en las palabras que estamos comentando, dentro de la casa del Padre. Y yo he tenido momentos donde me he ido a sentar al patio de la casa del Padre sola a pensar: ¿quiero seguir dentro de la casa del Padre o me quiero ir? ¿Quiero seguir aquí o me quiero ir? Son las palabras de una persona cuyo corazón se siente encerrado en la casa del Padre cuando tal vez preferiría estar afuera. Y es algo que yo normalmente le digo a los jóvenes y a los muchachos cuando han sido cristianos toda la vida. Porque tal vez las personas que han ido fuera y entran a la casa del Padre saben que no se están perdiendo de nada. Pero los que siempre han estado adentro tienen el riesgo, ya vamos a ver por qué, tenemos el riesgo cuando no hemos aprendido a valorar lo que es ser hijos de Dios, de esto. Y estando allá afuera, he tenido conversaciones con mi padre y me he dado cuenta de lo que es el valor de estar adentro de la casa del Padre, que es lo que quiero que todos aprendamos a entender hoy. Entonces, a veces, cuando estamos pensando, quiero estar aquí o preferiría estar afuera, es porque no hemos aprendido a valorar lo que es ser hijos del Padre. ¿Ok? Otra cosa: nunca me has dado un carnerito, nunca me has dado esto, nunca me has dado lo otro. Esas palabras, ¿qué más pueden significar? Tal vez simplemente son las palabras de una persona para la cual la gracia y la presencia de Dios han dejado de ser su tesoro. Nunca me has dado. A este hijo lo único que le interesaba era el reconocimiento de su padre. El tesoro del hijo mayor era el reconocimiento de su padre. Su relación con su padre se basaba en su servicio y su tesoro era que su padre le aplaudiera por lo bien que estaban haciendo las cosas. A este hijo no le interesaba nada más, porque el padre llega y le dice: hijo, hay dos cosas de las que tú puedes tener certeza. Número 1, siempre estoy contigo. Y número 2, todo lo que tengo, todo lo mío es tuyo. O sea, le está como pegando una sacudida y le está diciendo: hijo, un carnerito, un corderito, ¿qué es eso a la par de la certeza de saber que mi presencia siempre está con vos? Y número 2, de saber que tenés una herencia incorruptible y te estás quejando porque nunca te he dado un corderito. Si hubieras llegado y me hubieras pedido el corderito allá afuera,
hay cientos de corderitos que hubiera podido matar para vos. Lo que pasa es que tu tesoro y a donde tenés los ojos puestos es en buscar que te apruebe por lo que estás haciendo y no estás atesorando lo que verdaderamente debería ser tu tesoro. Que mi presencia siempre está con vos y que todo lo mío es tuyo, o sea, lo eterno. ¿Cuántas veces estamos nosotros teniendo características de hermano mayor o características de hijo mayor? Porque vivimos diciéndole al Señor, Señor, nunca tal cosa, nunca tal otra. Estamos dentro de la casa del Padre sabiendo, sí, tenemos un Padre, sí, somos adoptados, sí, y todo lo recitamos y lo recitamos. Pero a la hora de la hora, Señor, nunca esto, nunca lo otro, tantas horas que te he servido, tanto tiempo que he pasado, tantas cosas que he hecho por vos, y llega aquel que acaba de conocerte, que tenía una vida terrible y de un solo llegas y le solucionas absolutamente todo. Qué bonito. Estatus, hijo mayor. Esa es una de las características que podemos ver. ¿Cuál es otra de las características por las que podríamos ser un hijo mayor? Este es un hijo que se relacionaba con su padre a través del servicio. Por lo tanto, había relación, pero no había comunión. Entonces, si nosotros ponemos esto en una relación diaria, padre e hijo, yo me imaginaba como de esos hijos, digamos, que están en la casa, llegan, viven ahí, comen, de vez en cuando bajan a comer con el papá y dicen, ay mi amor, ¿cómo te fue en el examen? Bien. ¿Y qué? ¿Cómo te fue en el cole, chiva? Sí. ¿Y mañana qué, vas a salir? Di, no sé. Ah, bueno, entonces como que los papás tratan de conversar, pero como que monólogo, ¿verdad? No se puede. Y entonces en eso nada más aparecen en el cuarto, papi me da plata. Y entonces el papá le da plata y así, entonces como que el resto del tiempo lo pasan metido en el cuarto. Entonces, pues hay relación, sí hay relación, un padre e hijo, viven dentro de la misma casa. El hijo pues sabe que necesita del papá y sáquelo de la casa para que vea cómo le toca la puerta, ¿verdad? El hijo sabe que necesita del papá, necesita de la comida del papá, necesita que el papá le pague el colegio, le va a pedir plata. No es que el hijo no ame al papá, o sea, sí lo ama, simplemente que ahí como que no hay comunión, no es como esas relaciones donde, hey papi, ¿qué? Jale a jugar fútbol un día, y sí, jale a correr, sí, uy, vieran lo que me pasó, y que llegan y cuentan. No son ese tipo de relaciones. Entonces, muchas veces nosotros con Dios somos iguales. Dios no es que no te necesito, o sea, sí te necesito, y ojalá vayamos para una reunión de trabajo así bien terrible. Señor, te necesito, gracia, por favor, inteligencia, sabiduría. No es que no te ame, sí te amo, sé que estoy en la casa del Padre, o sea, sí, todo eso lo sé, pero no es como que haya mucha comunión. Muchas veces nuestra relación con Dios, padre e hijo, padre e hija, está siendo como así. Estatus, hijo mayor. El hijo mayor, su relación era, sostenían servicio, vivían en la misma casa, sabía que necesitaba a su padre, sabía que necesitaba su herencia, pero punto, su tesoro era otro. ¿Cuál está siendo nuestro estatus como hijos? Pero por otro lado, cuando nosotros nos ponemos a ver el corazón del Padre, nosotros vemos algo precioso en el padre de esta historia, porque nosotros vemos que el padre, cuando ve al hijo pródigo, primero vemos que lo está esperando, ¿verdad? Y él no manda a sus siervos por ellos, sino que él va por los dos, o sea, él va por el hijo pródigo. Y él sabe perfectamente lo que su hijo necesita. El hijo pródigo lo último que necesitaba era un sermón, y lo último que necesitaba era preguntas.
El hijo pródigo necesitaba un beso y un abrazo. No necesitaba, mi amor, ¿a dónde estuviste? ¿Cómo te fue? ¿Por qué oles así? No, o sea, nada. Necesitaba un beso y un abrazo. Te estaba esperando. Y esa corrida hacia él, o sea, el hijo pródigo lo debe haber impactado. O sea, híjole, me estaba esperando. El padre sabía perfectamente lo que el hijo pródigo esperaba. Vemos después el corazón del padre hacia el hijo mayor. El corazón del padre hacia el hijo mayor lo ve afuera. No manda un siervo a traerlo. Tampoco dice, ese malcriado, malagradecido, berrinchoso, déjelo ahí, que se le pase la chicha un rato, cuando le dé hambre va a entrar a la fiesta. O sea, no, lo ve y dice, mi hijo, ese también es hijo mío. ¿Qué actitud tenemos nosotros hacia los malagradecidos, berrinchosos, que vemos malcriados, así, hijos de Dios, afuera? ¿Cómo nos ponemos nosotros? Déjelo ahí afuera. No, el padre lo ve y le dice, pone su atención sobre él y dice, ese también es hijo mío. Así como el hijo pródigo necesitó que yo corriera hacia él, ese necesita mi atención sobre él en este momento. Camina hacia él. Y vean qué lindo esto, porque sabía exactamente lo que su hijo necesitaba. El padre llega y no le da una orden. El padre conoce perfectamente a su hijo. El padre posiblemente sabía que si él llegaba donde este hijo mayor y le decía, te ordeno que entres a la fiesta de tu hermano, pero ya. Era un hombre perfecto en todo lo que hacía. Posiblemente, no lo sabemos, yo lo estoy inventando, ¿ok? Pero posiblemente él hubiera dicho, ok, y hubiera entrado. Era obediente. Pero el padre no le interesaba más la obediencia de este hombre sin corazón. Entonces vemos que la palabra que se usa en el texto es que el padre llegaba y dice que le suplica a su hijo. O sea, no se va por la obediencia de su hijo, se va al corazón de su hijo. Y dice que le suplica a su hijo que entre, no le da una orden. Se va al corazón de su hijo y le empieza a hablar y le empieza a explicar, como cuando un padre le empieza a hablar a uno y le empieza a hacer ver lo que no había estado pudiendo ver. Y ahí es donde les contaba que lo empieza como a sacudir y decirle, hijo, un cabrito. ¿Qué es un cabrito? Si he estado con vos siempre. ¿Qué es un cabrito a la par de mi presencia? ¿Qué es un cabrito a la par de una herencia incorruptible? Y se va hacia su corazón. Así es el Padre con cada uno de nosotros. El Padre no manda siervos a donde nosotros estamos. El Padre tiene la capacidad de ir exactamente al lugar donde cada uno de nosotros está, a suplir exactamente la necesidad que cada uno necesita. El Padre no tiene fórmulas generales ni recetas generales que multiplica. El Padre sabía que su hijo pródigo necesitaba un abrazo, un beso, no palabras, no sermones. El Padre sabía que su hijo mayor necesitaba suplicarle, necesitaba explicarle, necesitaba atención, necesitaba sentirse amado. Ese es el papá que nosotros tenemos, porque Él tiene la capacidad de amarnos como si fuéramos únicos, cada uno. Yo no sé quiénes de ustedes son hijos únicos, pero Él tiene la capacidad de amarnos como si fuéramos únicos, cada uno de nosotros. Y para terminar, no podemos dejar una enseñanza así sin hablar acerca del Hijo perfecto por excelencia, aquel que supo mantener un estatus de hijo amado, que es el estatus de cada uno de nosotros debería tener. Y ese fue Jesucristo. Jesús supo desde el principio
que Él venía a esta tierra a ser un hijo amado. Su padre se lo dijo mientras lo estaban bautizando. Él dijo: este es mi hijo amado. Jesús tuvo esa identidad desde el primer día hasta el último de los días. Así caminó. Identidad que a partir de Cristo nosotros podemos tener también. No solo ser hijos, no solo que vivimos en la misma casa del Padre, sino saber que somos hijos y que somos amados. Jesús tuvo una relación perfecta con su Padre porque no solo obedecía lo que su Padre lo mandaba hacer, sino que también tenía y mantenía una constante y perfecta comunión con Él. Es Jesús el que nos describe cómo es el Padre. En Mateo 7:11 dice que pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Y es a través de Cristo que nosotros podemos conocer al Padre. Es a través de Cristo que el Padre nos es revelado a nuestras vidas. Dice Mateo 11:27 que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Es Cristo el que revela a nuestros corazones cómo es el Padre. Podemos ser hijos, podemos ya no ser huérfanos, podemos ser hijos, pero el estar en la casa del Padre no nos garantiza tener el corazón correcto. Podemos pasar toda la vida dentro de la casa del Padre y nunca haber entendido el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Podemos pasar toda la vida dentro de la casa del Padre y nunca haber entendido que nuestro verdadero tesoro de estar ahí es que Él siempre está con nosotros y que todo lo suyo es nuestro. Estando dentro de la casa del Padre, vamos a recibir multitud de bendiciones, multitud de regalos, pero que nuestro único y verdadero tesoro sea que Él siempre, siempre está con nosotros. Y que sepamos que no importa si en alguna etapa de nuestra vida fuimos o somos pródigos, si en algún momento tenemos un corazón de hijo mayor, saber que nuestro Padre no cambia, aunque nosotros sí cambiemos. Saber que nuestro Padre y su corazón hacia nosotros es que su atención siempre está sobre nosotros, que Él siempre puede ir donde nosotros estamos y que sabe perfectamente lo que cada uno necesita. Saber que a través de Cristo es como recibimos la revelación de cómo es el corazón de nuestro papá. Saber que sin la gracia del Señor seríamos huérfanos. Somos privilegiados, somos dichosos. Hay un espíritu que nos adopta, hay un espíritu que nos recibe. Vamos a orar. Yo le voy a pedir que usted cierre los ojos. Y que usted se imagine en la casa del Padre. Se la imagine como usted se la quiere imaginar. Y que usted sepa que ahí hay muchas personas, pero aquellas hacia quienes el Padre camina, aquellos hacia quienes pone su atención y lleva exactamente lo que necesitan, son sus hijos.
y que estando ahí piense cuál es su estatus hoy. ¿Es usted huérfano? ¿Es usted hijo pródigo? ¿Es usted hijo mayor? ¿O es usted un hijo amado? Si usted es huérfano, en Juan 1:12 dice que a los que los recibieron y creyeron en su nombre, en el nombre de Cristo, nos ha sido dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Con creer en Cristo, en su sacrificio, en su cruz. Si usted es hijo pródigo, converse con su padre. Si usted es hijo mayor, converse con su padre. Visualice ahí donde usted está en esa casa, cómo su padre se acerca donde usted está. Y converse con él. Si usted es hijo amado, simplemente disfrute del amor de su padre. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Te pido, Espíritu de Dios, que tú fluyas ahora, Señor. Y que tú vengas ahora restaurando, Señor, tu relación de Padre con cada uno de los que está en este lugar. Señor, sabemos que esto no es algo, Padre, que se restaura de la noche a la mañana, Señor. Así que te pido, Espíritu Santo, que tú nos des la fortaleza y la dirección de perseverar en ello día tras día, sabiendo que a través tuyo, Cristo, es que el Padre es revelado a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que cada uno de los que estamos aquí podamos sentir tu amor, Padre. Podamos sentir cómo tu atención está sobre nosotros, Señor, y cómo tú traes, Señor, la respuesta a nuestra necesidad. Esta mañana, en este momento, Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Y hazlos cada vez más como el tuyo, Cristo. Yo te pido, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, y te doy gracias, porque tu gracia, Padre, nos ha adoptado, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en medio de cada vida, en medio de cada corazón. Y que a ti, Señor, te sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes a todos.